La muerte de los dragones, el dragón rojo y el dragón dorado. La danza de los dragones entró en una nueva etapa tras la muerte de Lucerys Velaryon en las Tierras de la Tormenta y el asesinato del príncipe Jaehaerys ante los ojos de su madre en la Fortaleza Roja. Negros y verdes clamaban venganza, sangre por sangre. En todo el reino los señores convocaban a sus banderizos y los ejércitos se congregaban y marchaban. En las tierras de los ríos, jinetes del árbol de los cuervos que se enarbolaban estandartes de Rhaenyra. Viene una nota al pie de página. Al principio, los dos aspirantes del trono de hierro usaban el dragón tricéfalo de la casa Targaryen, gules sobre el sable. Pero a finales del 129 después de la conquista, tanto Aegon como Rhaenyra introdujeron variaciones para distinguir a los aliados de los enemigos. El rey cambió el color del dragón de sus estandartes de rojo a dorado, en homenaje a las relucientes escamas de fuego solar, su dragón, mientras que la reina cuarteó el escudo de los Targaryen para incluir a las casas Arryn y Velaryon, como tributo a su madre y a su primer marido, respectivamente. Fin de la cita. Se adentraron en el territorio de la casa Bracken e incendiaron las cosechas, espantaron el ganado, saquearon las aldeas y expoliaron cuantos Septon encontraron a su paso, porque los Blackwood eran una de las últimas casas adoradoras de los antiguos dioses que quedaban al sur del cuello. Cuando los Bracken reunieron un fuerte contingente para responder al ataque, Lord Samuel Blackwood los sorprendió en su avance y cayó sobre ellos en el momento en que acampaban junto a un molino a la orilla del río. En el combate que siguió prendieron fuego al molino y la luz roja de las llamas bañó el escenario de la lucha y muerte durante horas. Sir Amos Bracken, que encabezaba la hueste del Seto de Piedra, ensartó a Lord Blackwood en combate singular, pero pereció cuando una flecha de madera de arciano le penetró la ranura del yelmo y se la clavó profundamente en el cráneo. Se dice que el proyectil lo disparó Alicent, la hermana de Lord Samuel, a la que luego se le conocería como Ali la Negra, que por entonces contaba 16 años, aunque no hay modo de saber si es cierto o tan solo una leyenda familiar. Ambos bandos sufrieron muchas otras pérdidas dolorosas en lo que pasó a conocerse como la Batalla del Molino Ardiente. Al final, los Bracken se dispersaron y huyeron a sus tierras guiados por Sir Rylon Royce, el hermano bastardo de Sir Amos, pero se encontraron con que en el Seto de Piedra había caído una gran hueste formada por hombres de los Darry, los Roth y los Piper, y los Frey, con el príncipe Daemon a la cabeza montado en Caraxes, se habían apoderado del castillo aprovechando la ausencia de tan considerable parte de las fuerzas de la casa Bracken. Habían capturado a Lord Humphrey Bracken junto con sus hijos que le quedaban, su tercera esposa y su amante de baja cuna. Sir Raylan decidió rendirse para evitar que sufrieran daño. Con la casa Bracken quebrada y vencida, los últimos partidarios ribereños del rey Aegon perdieron las agallas y depusieron las espadas. Pero no se debe pensar que el Consejo Verde estaba de brazos cruzados. Sir Otto Hightower había estado ocupado ganando apoyos entre los nobles, contratando mercenarios, reforzando las defensas de desembarco del rey y buscando afanosamente otras alianzas. Tras el rechazo de las propuestas de paz del gran maestre Orwell, la mano redobló los empeños y envió cuervos a Invernalia, el Nido de Águilas, Aguas Dulces, Puerto Blanco, Puerto Gaviota, Puente Amargo, Isla Bella y otro medio centenar de fortalezas y castillos. Se despacharon jinetes nocturnos a los asentamientos cercanos para convocar a los señores y damas de la corte a fin de que rindieran vasallaje al rey Aegon. Sir Otto también recurrió a Dor, cuyo príncipe regente, Coren Martell, había luchado contra el príncipe Daemon en los peldaños de piedra, pero Coren desdeñó la oferta. Dor ya ha danzado con dragones, y antes preferiría dormir con escorpiones, dijo. Sin embargo, Sir Otto estaba perdiendo la confianza de su rey, quien confundía sus esfuerzos con inactividad y su cautela con cobardía. El Septon Eustace menciona cierta ocasión en que Aegon entró a la Torre de la Mano y encontró a su abuelo, Sir Otto, afanado en escribir otra carta. Al verlo, le virtió el tintero en el regazo y le dijo: «Los tronos se ganan con espadas, no con plumas. A ver si derramas sangre en lugar de tinta». La caída de Harrenhal ante el príncipe Daemon dejó conmocionado a su Alteza, según Mungon, hasta aquel momento. Aegon II estaba convencido
de que la causa de su hermana no tenía ninguna posibilidad, pero a raíz de la pérdida de la fortaleza comenzó a sentirse expuesto. Los golpes subsiguientes, a saber, las derrotas del molino ardiente y el seto de piedra, motivaron que el rey se diera cuenta de que su situación era más peligrosa de lo que creía. Su temor se agravó cuando volvieron los cuervos del dominio, en donde los verdes se creían más fuertes. Antigua y la casa Hightower apoyaban firmemente al rey Aegon, así como el Rejo, pero otros señores del sur se declaraban a favor de Rhaenyra, entre ellos Lord Costain de las Tres Torres, Lord Mullendor de Tierras Altas, Lord Tarly de Colina Cuerno, Lord Rowan de Soto de Oro y Lord Grim de Escudo Gris. El más enconado de los traidores era Sir Alan Westbury, el heredero de Lord Lyman, que exigía que sacaran a su abuelo, el antiguo consejero de la moneda, de la mazmorra en la que, según la creencia general, lo habían encerrado. En Alto Jardín, de la noche a la mañana, el castellano, el mayordomo y la madre del joven Lord Tyrell, que le servían de regentes, retiraron su apoyo al rey Aegon. Ante la magnitud del clamor de sus banderizos, decidieron que la casa Tyrell se abstendría de participar en el conflicto. Su Alteza comenzó a ahogar los miedos en vino, nos cuenta el Septoneustas. Sir Otto envió un mensaje a su sobrino Lord Ormond Hightower para rogarle que sofocara la erupción de rebeliones del dominio. Siguieron más decepciones. El Valle, Puerto Blanco, Invernalia, los Blackwood y el resto de los señores de las tierras de los ríos acudieron en masa a Harrenhal para congregarse bajo los estandartes del príncipe Daemon. Las flotas de la Serpiente Marina cerraron la bahía de Aguas Negras y el rey Aegon le tocó aguantar las quejas de los mercaderes una mañana tras otra. Su Alteza no tenía más respuesta que otra copa de vino fuerte. «Haz algo», exigió a Sir Otto. La mano le aseguró que ya estaba haciendo algo. Había concebido un plan para romper el bloqueo de los Velaryon. Uno de los principales pilares que sustentaban las pretensiones de Rhaenyra era el príncipe Daemon, su consorte, pero también encarnaba una de las principales debilidades. En el curso de sus aventuras se había ganado más enemigos que amigos. Sir Otto Hightower, que se encontraba entre los primeros, había decidido recurrir a otro de los rivales del príncipe a la orilla del mar Angosto, el reino de las Tres Hijas. La flota real no contaba con fuerzas para romper el cerco de la Serpiente Marina en el Gaznate, y el rey Aegon había fracasado hasta entonces en sus intentos de acercamiento a Dalton Greyjoy de Pike, para ganarse el apoyo de las Islas del Hierro. Sin embargo, las flotas combinadas de Tyrosh, Lys y Myr sí estarían en posición de enfrentarse a los Velaryon con ventaja. Sir Otto envió mensajes a los magisteres con promesas de exclusividad sobre el comercio de desembarco del rey a cambio de limpiar el gaznate de los barcos de Lord Corlys y volver a abrir las vías marítimas. Para aderezar la propuesta, también prometió ceder los peldaños de piedra a las Tres Hijas, si bien lo cierto era que el Trono de Hierro jamás había reclamado el dominio de esas islas. Sin embargo, la triarquía nunca actuaba apresuradamente. Como carecía de un auténtico rey, todas las decisiones importantes del reino de tres cabezas estaban en manos del Consejo Supremo, compuesto por 11 magisteres de cada ciudad que competían entre sí por demostrar su astucia, sagacidad e importancia, y por sacar el mayor provecho posible para sus respectivas ciudades. El gran maestre Graydon, que escribió la historia definitiva del reino de las Tres Hijas, 50 años después lo describe como 33 caballos que tiraban cada uno en su propia dirección. Hasta los asuntos tan acuciantes como la guerra, la paz y las alianzas eran objeto de eterno debate. Y para empeorar las cosas, ni siquiera estaban reunidos cuando llegaron los enviados de Sir Otto. El joven rey no se tomó bien el retraso. Había llegado al colmo de su paciencia con las evasivas de su abuelo, a pesar de que su madre, la reina viuda Alicent, habló a favor de Sir Otto. Su Alteza hizo oídos sordos a sus súplicas, lo convocó a la sala del trono, le arrancó del cuello la cadena que simbolizaba su cargo y se la lanzó a Sir Criston Cole. «Mi nueva mano es un puño de acero», se jactó. «Ya está bien de cartas». Sir Criston no tardó en demostrar su temple. «No es propio de vos rogar apoyo a los señores como un mendigo ruega limosnas», dijo a Aegon.
Sois el legítimo rey de Poniente, y cualquiera que lo niegue es un traidor. Ya va siendo hora de que conozcan el precio de la traición. Los primeros en averiguarlo fueron los nobles cautivos que se pudrían en las mazmorras de la Fortaleza Roja. Aquellos habían jurado defender los derechos de la princesa Rhaenyra y persistían obstinadamente en negarse a hincar la rodilla ante el rey Aegon. Los sacaron uno por uno al patio del castillo, donde los esperaba la justicia del rey con su hacha. A todos se les concedió una última oportunidad de jurar lealtad a su Alteza, pero solo la aceptaron Lord Butterwell, Lord Stoutwort y Lord Rosby, Lord Harryford, Lord Merryweather, Lord Hare, Lord Buckler, Lord Caswell y Lord Fail apreciaban su juramento más que su vida, y murieron decapitados uno tras otro, junto con 8 caballeros hacendados y casi medio centenar de criados y siervos. Sus cabezas acabaron clavadas en picas sobre las puertas de la ciudad. El rey Aegon también deseaba vengar el asesinato de su heredero a manos de Sangre y Queso. Planeaba atacar Rocadragón, caer sobre la fortaleza isleña montando en su dragón y capturar o matar a su hermana paterna junto con sus hijos bastardos. Hizo falta la intervención de todo el Consejo Verde para disuadirlo. Sir Criston Cole propuso una estrategia diferente, ya que la princesa aspirante al trono se había servido del sigilio y la traición para asesinar al príncipe Jaehaerys. Ellos podían imitarle. Le pagaremos con la misma moneda, manchada de sangre, dijo el rey. El instrumento que eligió el Lord Comandante de la Guardia Real para la venganza del rey fue Sir Arryll Cargill, su hermano juramentado. Sir Arryll se conocía al dedillo de la antigua sede de la casa Targaryen porque la había visitado en muchas ocasiones durante el reinado de Viserys. En la bahía del Aguas Negras seguían faenando muchos pescadores, puesto que Rocadragón dependía del mar para su sustento. Llevar a Cargill al pueblo pesquero que se encontraba al pie del castillo resultaría tarea fácil, y desde allí podría abrirse camino hasta la reina. Además, Sir Arryll y su gemelo Sir Erryk eran idénticos en todos los aspectos, ni siquiera sus compañeros de guardia real eran capaces de distinguirlo, según asegura Champiñón y el Septon Eustace. Sir Criston creía que, con su armadura blanca, Sir Arryll no tendría ningún problema para moverse libremente por Rocadragón, y cualquier guardia con quien se cruzara lo tomaría seguramente por su hermano. Sir Arryll no aceptó la misión de buen agrado. El Septon Eustace dejó escrito que el atribulado caballero visitó el septo de la Fortaleza Roja la noche de su partida para suplicar el perdón de la Madre Divina. Pero era un caballero de la Guardia Real que había jurado obediencia a su rey y a su comandante, y no tenía otra alternativa honorable que ir a Rocadragón enfundado en el traje manchado de salitre de un simple pescador. El verdadero propósito de la misión de Sir Arryll sigue siendo objeto de controversia. El gran maestre Munkun afirma que las órdenes de Cargill eran dar muerte a Rhaenyra y acabar con su rebelión de una estocada. Pero Champiñón insiste en que las presas eran sus hijos, pues el deseo de Aegon II era lavar la sangre del asesinato de su hijo con la de Jaehaerys y Joffrey Strong, sus sobrinos bastardos. Sir Arryll arribó a puerto sin impedimentos, se vistió con la armadura y la capa blanca y no tuvo dificultad para entrar en el castillo haciéndose pasar por su hermano gemelo, tal como había planeado Criston Cole. Sin embargo, en las entrañas de Rocadragón, camino de los aposentos reales, los dioses quisieron que se topara cara a cara con Sir Erryll, quien al punto se dio cuenta de lo que significaba su presencia. Los bardos cantan que Sir Erryll dijo: «Te quiero, hermano», mientras desenvainaba la espada, y que Sir Arryll respondió: «Y yo a ti, hermano», al desenfundar la suya. El gran maestro Munkun narra que la lucha entre los hermanos duró casi 1 hora. El choque de los aceros despertó a la mitad de la corte de la reina, pero los espectadores no pudieron sino presenciarla sumidos en la impotencia, puesto que era imposible saber quién era quién. Al final, Sir Arryll y Sir Erryll se hirieron mortalmente entre sí y murieron uno en los brazos del otro, con las mejillas surcadas de lágrimas. El relato de Champiñón es más breve, más jugoso y mucho más desabrido.
cuenta que la lucha duró tan solo unos instantes y no hubo declaración de amor fraternal alguna, que los Cargill se abalanzaron el uno contra el otro acusándose mutuamente de traición. Sir Eric ocupaba una posición más elevada en la escalera de caracol y fue el primero en asestar un golpe mortal y un bárbaro tajo descendente que estuvo a punto de seccionarle el brazo a su hermano a la altura del hombro, pero mientras caía, Sir Eric se aferró a la capa blanca de su asesino y lo atrajo hacia sí lo suficiente para hendirle profundamente un puñal en las tripas. Sir Eric pereció antes de que llegaran los primeros guardias, pero la herida que tenía Sir Eric en el vientre le provocó 4 días de agonía durante los que no paró de aullar, preso de horribles dolores y sin dejar de maldecir a su traidor hermano. Por razones obvias, los bardos y los cuentacuentos muestran una clara preferencia por la narración de Munkun. Los maestres y demás estudiosos deben decidir por sí mismos cuál es su versión más probable. Todo lo que dice el Septoniustas es que los gemelos Cargill se mataron entre sí y ahí debemos dejarlo. Volvamos a Desembarco del Rey. Laris Strong, el Patizambo, consejero de los rumores del rey Aegon, había elaborado una lista de todos los señores que acudieron a Rocadragón para presenciar la coronación de la reina Rhaenyra y sentarse en el Consejo Negro. Las sedes de los Celtigar y los Velaryon eran insulares, puesto que Aegon II carecía de fuerza naval, quedaba fuera del alcance de su ira. No obstante, los señores negros, cuyas tierras se encontraban en el continente, no gozaban de esa protección. Con un centenar de caballeros, 500 soldados de la Casa Real y el apoyo del triple de mercenarios curtidos, Sir Criston Cole marchó hacia Rosby y Stormworth, cuyos señores acababan de arrepentirse de apoyar a la reina, con el fin de ordenarles que unieran sus fuerzas a las de la corona en prueba de su lealtad. Con ese contingente incrementado, la hueste de Cole se dirigió a la localidad portuaria amurallada del Valle Oscuro, donde sorprendió a los defensores. Saquearon la ciudad, prendieron fuego a los barcos anclados en el muelle y decapitaron a Lord Darklyn. A sus caballeros y su guarnición le permitieron elegir entre jurar sus espadas al rey Aegon o correr la misma suerte que su señor. Muchos optaron por lo primero. El siguiente objetivo de Sir Criston era Reposo del Grajo. Avisado de su llegada, Lord Stoughton cerró las puertas y desafió a los atacantes. Perpetrado tras la muralla, no pudo sino contemplar sus campos, bosques y aldeas en llamas, y la aniquilación de sus ovejas, vacas y vasallos. Cuando comenzaron a escasear las provisiones del castillo, envió un cuervo a Rocadragón para suplicar socorro. El ave llegó cuando Rhaenyra y sus negros estaban de duelo por Sir Eric y debatían cuál sería la mejor respuesta al último ataque de Aegon el Usurpador. A pesar de la conmoción que le había provocado la trama contra su persona o la de sus hijos, la reina seguía reacia a atacar Desembarco del Rey. Munkun, y no olvidemos que escribió muchos años más tarde, asegura que se debía al espanto que le producía matar a la sangre de su sangre. Maegor el Cruel había asesinado a su sobrino Aegon y había quedado maldito por siempre jamás, hasta que se desangró en el trono robado. El Septoniustas afirma que Rhaenyra tenía corazón de madre, por eso se resistía a arriesgar la vida de sus hijos que le quedaban. Sin embargo, el único que asistió a esas reuniones fue Champiñón, e insiste que Rhaenyra seguía tan consumida por el dolor y por la muerte de su hijo Lucerys que se ausentó del consejo de guerra y dejó al mando a la serpiente marina y a su mujer, la princesa Rhaenys. En este caso, la versión de Champiñón parece la más probable, puesto que sabemos que 9 días después de que Lord Stoughton enviase su mensaje de auxilio, se oyeron unas alas coriáceas que sobrevolaban el mar, y sobre el Reposo del Grajo apareció la dragona Melis. La llamaban la Reina Roja, por las escamas escarlata que la cubrían. Las membranas de sus alas eran rosa, y la cresta y los cuernos y las garras arrojaban un resplandor cobrizo en su lomo. Con la armadura de cobre y acero que destellaba al sol, iba montada Rhaenys Targaryen, la mujer que pudo reinar. Sir Criston Cole, la mano de Aegon, no desfalleció, ya que lo estaba esperando. Contaba con ello. Los tambores transmitieron una orden y los arqueros se apresuraron a tomar posiciones. Arcos y ballestas llenaron el aire de flechas y saetas. Los escorpiones apuntaron y se prepararon para disparar sus dardos de hierro, similares a los que habían derribado a Meraxes en Dorne.
Melis recibió una veintena de impactos, pero las flechas solo consiguieron enfadarla, y que escupiera fuego de izquierda a derecha con un movimiento de barrida. Los caballeros se abrazaron en las sillas de montar mientras les ardía el pelo, la piel y los arreos de los caballos. Los soldados soltaron las lanzas y se dispersaron. Algunos trataron de protegerse con el escudo, pero ni el roble ni el hierro podían aguantar el aliento de un dragón. Sir Criston gritaba, apuntada a la jinete, desde su cabello blanco, rodeado de llamas y humaradas. Melis rugió y echó humo por la nariz. Un semental envuelto en llamas goceaba de su boca. Entonces se oyó un rugido de respuesta y aparecieron otras dos siluetas aladas. El rey a lomos de fuego solar, el dorado, y su hermano Aemon montado en Vhagar. Criston Cole había preparado la trampa, y Rhaenys había mordido el anzuelo. Se había convertido en la presa. La princesa Rhaenys no intentó huir. Con un grito de alegría y un restallido de látigo encaró a Melis con el enemigo. Si se hubiera enfrentado únicamente a Vhagar, tal vez habría tenido alguna posibilidad, pero contra Vhagar y Fuego Solar al mismo tiempo estaba condenada a perder. Los dragones chocaron con gran violencia, 400 varas por encima del campo de batalla, y las bolas de fuego florecieron y estallaron con tanto resplandor que más tarde hubo quien juró que el cielo estaba plagado de soles. Las fauces carmesí de Melis llegaron a cerrarse en torno al cuello dorado de Fuego Solar, hasta que Vhagar cayó sobre ellos desde arriba, y las tres bestias se precipitaron al suelo dando vueltas. El impacto fue tan fuerte que desprendió piedras de las almenas del reposo del grajo a media legua de distancia. Los que se hallaban más cerca de los dragones no vivieron para contarlo. Los que estaban lejos no lo vieron debido al fuego y el humo. Transcurrieron horas hasta que se extinguieron las llamas, y de las cenizas solo salió indemne Vhagar. Melis había quedado destrozada por la caída en pedazos dispersos por el suelo. Fuego Solar, la magnífica bestia dorada, tenía un ala media arrancada, y su real jinete se había roto las costillas y la cadera, y tenía medio cuerpo cubierto de quemaduras. Pero lo peor era el brazo izquierdo. El intenso calor del fuego dragón le había fundido carne con la armadura. Más adelante encontraron un cadáver que podría pertenecer a Rhaenys Targaryen, junto a los despojos de su dragona. Pero estaba tan carbonizado que era imposible reconocerlo. Amada hija de Lady Jocelyn Baratheon y el príncipe Aemon Targaryen, fiel esposa de Lord Corlys Velaryon, madre y abuela, la mujer que pudo reinar vivió sin conocer el miedo y murió entre sangre y fuego. Tenía 55 años. 800 caballeros, escuderos y hombres corrientes perdieron la vida aquel día asimismo. Un centenar más pereció poco después. Cuando el príncipe Aemon y Sir Criston Cole tomaron reposo del grajo, aniquilaron a la guarnición. La cabeza de Lord Stoughton se envió a desembarco del rey y acabó clavada sobre la puerta vieja. Pero fue otra cabeza la que dejó mudas de asombro a las multitudes humildes a su paso por la ciudad, transportada en una carreta, la de la dragona Melis. El Septon Eustace narra que miles de personas abandonaron la ciudad después de verla, hasta que la reina viuda Alicent ordenó cerrar y trabar las puertas. El rey Aegon II no murió, aunque las quemaduras le provocaban tan dolor que algunos aseguran que rezaba suplicando su muerte. Llegó a desembarco del rey en un palanquín cerrado para ocultar la gravedad de sus heridas, y estuvo encamado lo que quedaba de año. Los septones rezaban por él, y los maestres le suministraban pócimas y la leche de la amapola, pero pasaba dormido 9 horas de cada 10, y solo despertaba para ingerir una exigua comida antes de volver a dormir. No se permitía que nadie perturbara su descanso, a excepción de su madre, la reina viuda, y su mano, Sir Criston Cole. Eleana, su esposa, no hizo ni un intento, tan sumida estaba en su propio dolor y su locura. Fuego Solar, el dragón del rey, demasiado pesado para transportarlo e incapaz de volar con él a la herida, se quedó en los campos que rodeaban reposo del grajo, arrastrándose por la ceniza como un gigantesco gusano de fuego. Los primeros días se alimentó con los despojos carbonizados de la matanza, y cuando se terminaron con terneros y ovejas que le llevaban los hombres que dejó Sir Criston para cuidarlo. Ahora te corresponde gobernar el reino hasta que tu hermano tenga fuerzas para volver a ceñirse la corona,
le dijo Sir Criston al príncipe Aemon. No necesito repetírselo, aseguró Eustace. Así fue como Aemon el Tuerto, el matasangre, se hizo con la corona de hierro y rubíes de Aegon el Conquistador. Me queda mejor que a él, proclamó. Sin embargo, no se hizo llamar al rey, sino que asumió el título de protector del reino y príncipe regente. Sir Criston Cole continuó siendo la mano del rey. Entretanto, las semillas que había plantado Jaehaerys Velaryon en su viaje al norte comenzaban a germinar, y se estaban reuniendo hombres en Puerto Blanco, Invernalia, Fuerte Túmulo, Villahermana, Puerto Gaviota y las Puertas de la Luna. Sir Criston advirtió al nuevo príncipe regente que si llegaban a unir sus fuerzas con las de los señores de las tierras de los ríos que estaban agrupándose en Harrenhal en torno al príncipe Daemon, ni una sólida muralla de desembarco del rey podría resistírseles. Del sur también llegaban noticias ominosas. Obediente a las súplicas de su tío, Lord Ormond Hightower había salido de Antigua con 1,000,000 de caballeros y otro de arqueros, 3,000 soldados e incontables millares de seguidores más, mercenarios, jinetes libres y chusma, pero tuvo un encontronazo con Sir Alan Besbury y Lord Alan Tarly. A pesar de contar con menos efectivos, los dos Allans lo acosaron día y noche y atacaron sus campamentos, mataron a sus exploradores y provocaron incendios que entorpecían su avance. Más al sur, Lord Costine partió de las 3 torres con intención de caer sobre el séquito que transportaba a los pertrechos de Hightower. Y lo peor, Lord Ormond recibió informes de que Thaddeus Rowan, el señor de Soto de Oro, bajaba por el Mander con una hueste tan numerosa como la suya. A la vista de la situación, decidió que no podía seguir adelante sin apoyo de desembarco del rey. Necesitamos vuestros dragones, escribió. Extremadamente seguro de sus habilidades de guerra y del poder de la dragona Vhagar, Aemon estaba deseando plantar cara al enemigo. La amenaza no es la puta de Rocadragón, afirmó, ni tampoco Rowan, ni esos traidores del dominio. El peligro es mi tío. Muerto Daemon, todos esos cretinos que portan los estandartes de nuestra hermana volverán corriendo a sus castillos y no nos molestarán más. En el lado oriental del Bahía de Aguas Negras, las costas tampoco le iban bien a la reina Rhaenyra. La pérdida de su hijo Lucerys había sido un golpe demoledor para una mujer ya quebrada a causa del embarazo y el alumbramiento malogrado. Cuando en Rocadragón se supo de la caída de la princesa Rhaenys, se produjo un enconado cruce de palabras entre la reina y Lord Velaryon, quien la acusó de la muerte de su esposa. «Tendrías que haber sido tú», gritó la serpiente marina a su alteza. Stoughton apeló a tu ayuda, pero dejaste que fuera mi mujer quien respondiera, y prohibiste a tus hijos unirse a ella. En el castillo todo el mundo sabía que los príncipes Jace y Joff estaban deseando acompañar a la princesa Rhaenys en su vuelo a reposo del Grajo con sus dragones. Yo era el único capaz de aliviar el corazón de su alteza, asegura Champiñón en su testimonio. En aquella hora sombría me convertí en el consuelo de la reina. Abandoné la máscara de bufón y el gorro puntiagudo, y le mostré toda mi sabiduría y compasión. Sin que nadie lo supiera, era el comediante quien gobernaba un rey invisible enfundado en un traje de colores. Grandes pretensiones para un hombre tan pequeño. Y sin más crónicas ni datos que las respalden. Su Alteza no estaba sola de modo alguno. Aún le quedaban 4 hijos con vida. Mi fuerza y mi consuelo, los llamaba. Aegon el Menor y Viserys, los hijos del príncipe Daemon. Tenían 9 y 7 años. El príncipe Joffrey contaba solo 11, pero Jaehaerys, el príncipe de Rocadragón, estaba en el umbral de su 15º día del nombre. Fue Jace quien hizo la siguiente jugada, a finales del 129 después de la conquista, recordando lo que había prometido a la doncella del valle. Ordenó al príncipe Joffrey a volar a Puerto Gaviota con Tiraxes. Monkun da a entender que el deseo de alejar a su hermano de la lucha fue crucial a la hora de tomar esa decisión. Joffrey no lo acató de buen agrado, decidido como estaba a demostrar su valía en batalla, pero aceptó a regañadientes cuando le argumentaron que su misión era defender el valle contra los dragones del rey Aegon. Se dispuso que lo acompañara Rhaena, la hija de 13 años habida por el príncipe Daemon y Laena Velaryon, conocida como Rhaena de Pentos por la ciudad
que la había visto nacer. Aún no era jinete de dragón. Su cría había muerto hace unos años, pero al marcharse al valle llevó 3 huevos y todas las noches rezaba para que eclosionara. Baela, la gemela de Lady Rhaena, se quedó en Rocadragón. Llevaba mucho tiempo prometida al príncipe Jaehaerys y se negó a abandonarlo. Insistía en que lucharía a su lado montada en su dragona, aunque Bailarina Lunar era demasiado pequeña para cargar con su peso. También anunció su intención de celebrar los esponsales de inmediato, pero no llegó a celebrarse ninguna boda. Según Munkun, el príncipe no quería desposarse hasta que acabara la guerra, si bien Champiñón lo atribuye a que ya estaba casado con Sara Nieve, la misteriosa bastarda de Invernalia. El príncipe de Rocadragón también estaba preocupado por la seguridad de sus hermanos maternos, Aegon el Menor y Viserys, de 9 y 7 años. El príncipe Daemon, padre de estos, había forjado muchas amistades en la ciudad libre de Pentos durante sus visitas, de modo que Jaehaerys pidió ayuda al príncipe de esa ciudad de Allende del Mar Angosto, y este accedió a cuidar a los 2 niños hasta que Rhaenyra estuviera establecida en el trono de hierro. En las postimetrías del 129, los jóvenes príncipes embarcaron rumbo a Essos en la Coca Alegre Abandono, Aegon acompañado de Tempestad y Viserys abrazado a su huevo de dragón. La serpiente marina envió una escolta de 7 buques de guerra para asegurarse de que llegaran a Pentos sanos y salvos. El príncipe Jaehaerys no tardó en devolver al señor de las mareas al redil, nombrándolo Mano de la Reina, y con su ayuda empezó a planear el asalto a desembarco del rey. Con fuego solar en las inmediaciones de reposo del Grajo, herido e incapaz de volar, y Tesarion en Antigua con el príncipe Daeron, no quedaban más que 2 dragones adultos para defender la capital. Aparte de que la reina Eleana, la jineta de fuego en sueños, se pasaba los días sumida en el llanto y la oscuridad, y no representaba ninguna amenaza. Eso dejaba solamente a Vhagar. Ningún dragón vivo podía comparársele en tamaño ni en ferocidad, pero Jace razonó que, si cayeran sobre desembarco del rey con Vermax, Syraz y Caraxes, ni siquiera esa vieja zorra podría hacérseles frente. Champiñón no estaba tan convencido. 3 son más que 2, cuenta que advirtió el príncipe de Rocadragón, pero 4 son más que 3, 6 son más que 4, eso lo sabe hasta un bufón. Cuando Jace señaló que Tempestad nunca había tenido un jinete, Bailarina Lunar prácticamente acababa de salir del cascarón y Tiraxes estaba muy lejos en el valle con el príncipe Joffrey, y preguntó a Champiñón de dónde pretendía sacar más dragones. Dice el enano que soltó una risotada y respondió: debajo de las sabanas y de las pilas de leña, de todos esos sitios por donde los Targaryen derramáis vuestra simiente plateada. Los Targaryen eran los señores de Rocadragón desde hacía más de 200 años, desde la llegada de Lord Aenna Targaryen con sus dragones, procedentes de Valiria. Aunque en su costumbre imperaban las bodas entre hermanos y primos, la sangre juvenil es fogosa, y no era nada raro que los hombres buscaran placer con las hijas y hasta las esposas de sus súbditos, los vasallos que vivían al pie de Monte de Dragón, en las aldeas, granjeros que labraban la tierra y pescadores que se afanaban en el mar. Es probable que, antes del reinado de Jaehaerys, el tradicional derecho de pernada se ejerciera más en Rocadragón que en ninguna otra parte de los 7 reinos, aunque la bondadosa reina Alicent se habría sentido consternada de haberlo sabido. En otros lugares, el privilegio de la primera noche provocaba hondos rencores, tal como averiguó Alicent en sus audiencias de mujeres, pero esos sentimientos quedaban mitigados en Rocadragón, donde la creencia general era que los Targaryen estaban más cerca de los dioses que del común de los mortales. Se envidiaba a las recién casadas que recibían su bendición en la noche de bodas, y los hijos, frutos de esas uniones, gozaban de la mayor estima, porque los señores de la isla solían celebrar el nacimiento con fastuosos regalos de oro, sedas y tierras para la madre. Se decía que esos afortunados bastardos eran semillas de dragón, y con el tiempo pasaron a ser simplemente semillas. Incluso tras la prohibición del derecho de pernada, algunos Targaryen continuaron cortejando a las hijas de los posaderos y las esposas de los pescadores, de modo que Rocadragón estaba sembrado de semillas y descendientes de semillas. A ellos se dirigió el príncipe Jaehaerys, a instancias de su bufón.
con el juramento de que cualquiera capaz de domar un dragón obtendría tierras, riquezas y el nombramiento de caballero. Sus hijos serían nobles, sus hijas se casarían con señores y ellos tendrían el honor de luchar junto al príncipe de Rocadragón contra el usurpador Aegon II Targaryen y sus traidores aliados. No todos los que respondieron a la llamada no todos los que respondieron a la llamada del príncipe eran semillas. Algunos no eran ni siquiera hijos ni nietos de semillas. Una veintena de caballeros del servicio de la reina se ofrecieron como jinetes de dragón, incluido Sir Steffo Darkley, el Lord comandante de su guardia real, además de varios escuderos, ayudantes de cocina, marineros, soldados y titiriteros, y un par de doncellas. A los triunfos y tragedias siguieron Munkun los llama la cosecha de las semillas, y atribuye la idea al propio Jaehaerys, no a Champiñón. Otros prefieren llamarlos la cosecha roja. El más inverosímil de estos aspirantes a jinetes de dragón fue el propio Champiñón, cuyo testimonio narra con profusión su intento de montar a la veterana Ala de Plata, considerada la más dócil de los dragones sin amo. La anécdota, una de las más divertidas del enano, acaba con él a todo correr por el patio de Rocadragón con la culera de los calzones en llamas, y luego medio ahogado al saltar un pozo para intentar sofocarlas. Improbable sin duda, pero proporciona un alivio jocoso en un episodio por lo demás nefasto. Los dragones no son caballos, no se presentan con facilidad a acarrear a alguien en el lomo, y si se sienten irritados o amenazados atacan. El relato verídico de Munkun nos cuenta que 16 hombres perdieron la vida durante la cosecha, cifra que se triplica contando quienes sufrieron quemaduras y mutilaciones. Steffon Darkley murió carbonizado mientras intentaba montar a Bruma, y Lord Gormon Massey corrió la misma suerte al aproximarse a Vermithor. Un hombre llamado Daenerys Sargenta, cuyo cabello y ojos otorgaban veracidad de su pretensión de descender de un bastardo de Maegor el Cruel, le arrancó un brazo el ladrón de ovejas, y cuando sus hijos trataban de restañar la herida, cayó sobre ellos el caníbal, que espantó al ladrón de ovejas y devoró al padre y progenie por igual. Sin embargo, Bruma, Vermithor y Ala de Plata estaban acostumbrados a los humanos y toleraban su presencia. Al haber tenido ya jinetes, aceptaban otros con mayor facilidad. Vermithor, el dragón del viejo rey, agachó el pescuezo ante el bastardo de un herrero, un hombre descomunal al que llamaban Hugh el Martillo, o Hugh el Duro, y un soldado llamado Uf el Blanco, por su cabello, o Uf el Piripi, por su afición a la bebida. Consiguió montar a Ala de Plata, la querida dragona de la bondadosa reina Lyselle. Bruma, que había pertenecido a la Aenor Velaryon, permitió que se subiera a su lomo un zagal de 15 años llamado Adam de la Quilla, cuyos orígenes siguen sin estar claros para los historiadores. Adam y su hermano Alyn, un año más joven, eran hijos de Marilda, la bonita hija de un armador de barcos. Era habitual verla por los astilleros de su padre, y se le conocía más por el nombre de Ratona, porque era pequeña y veloz, y siempre andaba atravesada entre los pies. Tenía solo 16 años cuando dio a luz a Adam, en el 114 después de la conquista. Acababa de cumplir los 18 cuando tuvo a Alyn en el 115. Menudos y rápidos como su madre, los dos bastardos de la Quilla tenían el cabello plateado y los ojos violeta, y pronto demostraron que también llevaban salitre en las venas, puesto que crecieron en los astilleros de su abuelo y se enrolaron de grumetes antes de cumplir los 8 años. A la muerte de su abuelo, cuando Adam tenía 10 años y Alyn 9, su madre heredó los astilleros y los vendió, y con el dinero que obtuvo se hizo a la mar como patrona de una coca mercante a la que llamó Ratón. Sagaz, mercader y osada capitana, en el 130 después de la conquista, Marilda de la Quilla poseía ya 7 barcos y sus hijos bastardos siempre andaban enrolados en alguno. Era imposible dudar que Adam y Alfin fueran semillas de dragón. Bastaba con mirarlos, pero Marilda se negaba categóricamente a dar el nombre del padre. No fue hasta que el príncipe Jaehaerys comenzó su búsqueda de nuevos jinetes de dragón que rompió su silencio y afirmó que los dos eran hijos naturales del difunto Sir Laenor Velaryon. Se parecían a él, ciertamente, y era sabido que Laenor visitaba en ocasiones el astillero de la Quilla,
No obstante, muchos en Rocadragón y Marcaderiva acogieron el anuncio con escepticismo, porque recordaban bien el desinterés de Laenor Velaryon hacia las mujeres. Sin embargo, nadie osó llamarla mentirosa, ya que el propio Lord Corlys, padre de Laenor, llevó a los jóvenes ante el príncipe Jaehaerys para la cosecha. La serpiente marina había sobrevivido a todos sus hijos y sufrido la traición de sus primos y sobrinos. Parecía deseoso de aceptar a esos nietos recién descubiertos. Cuando Adam de la Quilla montó a Bruma, el dragón de Laenor, la pretensión de su madre cobró credibilidad. En consecuencia, no debería sorprendernos que tanto el Gran Maestre Munkun como el Septon Eustace acepten respetuosamente la paternidad de Sir Laenor, pero Champiñón, como de costumbre, disiente. En su testimonio da a entender que el padre de los ratoncitos no era el hijo de la serpiente marina, sino la propia serpiente marina, que no compartía las inclinaciones eróticas de Sir Laenor. Señala, además, que los astilleros de la Quilla eran como un segundo hogar para él, mientras que su hijo los visitaba con menos frecuencia. La princesa Rhaenys, su esposa, tenía el temperamento fogoso tan común entre los Targaryen y no había aceptado de buen agrado que su señor marido anduviera engendrando bastardos con alguien a quien ella doblaba la edad, y para el colmo, hija de un constructor de barcos. Por tanto, según Champiñón, Corlys Velaryon había puesto fin a sus amoríos de astillero con Ratona, tras el nacimiento de Alyn, en aras de la prudencia, y había ordenado a la madre mantener a los niños apartados de la corte. Hasta la muerte de la princesa Rhaenys, no se atrevió Lord Corlys a presentar a sus bastardos ya sin riesgo. Hay que reconocer que este caso resulta más verosímil y la versión del bufón que las del Septon y el Maestre. Es probable que muchos compartieran la sospecha en la corte de la reina Rhaenyra, pero cerraron la boca. Poco después de que Adam de la Quilla demostrase su valía montando a Bruma, Lord Corlys se atrevió a pedir a la reina que quitase a los dos hermanos el estigma de bastardos. Cuando el príncipe Jaehaerys secundó la petición, Su Alteza accedió. Adam de la Quilla, semilla de dragón y bastardo, se convirtió en Adam Velaryon, heredero de Marcaderiva. Sin embargo, ese no fue el fin de la cosecha roja. Daría otros y más amargos frutos, con consecuencias funestas para los 7 reinos. Los 3 dragones salvajes de Rocadragón eran más difíciles de dominar que los que ya habían tenido jinete, pero no faltaron intentos. El ladrón de ovejas, un dragón llamativamente feo, de color pardo fangoso, que había salido del cascarón cuando el viejo rey aún era joven, era aficionado a la carne de cordero y tenía la costumbre de abalanzarse en picado sobre los rebaños que pastaban en las tierras comprendidas entre Marcaderiva y el rodeo. Rara vez provocaba daño a los pastores, a no ser que trataran de interponerse en su camino, pero de vez en cuando devoraba a un perro ovejero. Fantasma Ceniciento vivía en una alta fumarola de la cara oriental de Monte Dragón. Prefería el pescado y se lo avistaba casi siempre en vuelo bajo sobre el mar angosto, atrapando presas en el agua. Era una bestia gris blanquecina, el color de la bruma matutina, y particularmente tímida. Evitaba durante años enteros a los humanos y a los lugares que habían construido. El más grande y viejo de los dragones salvajes era el caníbal, llamado así porque se le había visto devorar los despojos de otros de su especie y saqueaba los criaderos de Rocadragón para comerse los huevos y sus crías. Negro como el tizón y ojos verdes maliciosos, el caníbal ya había hecho su madriguera en Rocadragón, antes de la llegada de los Targaryen, a decir de algunos aldeanos, aunque tanto el Gran Maestre Munkun como el Septon Eustace lo consideraban muy improbable, igual que yo. Los aspirantes a jinetes de dragón habían intentado montarlo una docena de veces. Su madriguera estaba alfombrada de huesos. Ninguna semilla de dragón cometió la imbecilidad de molestar al caníbal, porque nadie que lo intentara volvía para contarlo. Algunos anduvieron buscando a Fantasma Ceniciento, pero fracasaron, ya que era una criatura escurridiza. El ladrón de ovejas resultó más fácil de atraer, pero era una bestia feroz e irritable, y mató más semillas de dragón que los 3 dragones del castillo juntos. Uno de los que intentaron domarlo, tras haberlo tratado en vano de encontrar a Fantasma Ceniciento, fue Alyn de la Quilla, pero el dragón no lo aceptó.
Cuando cayó de la madriguera con la capa incendiada, salvó la vida gracias a la rápida reacción de su hermano. Bruma espantó al dragón salvaje mientras Adam apagaba las llamas con su capa. Alyn Velaryon llevaría en la espada y las piernas las cicatrices del encuentro durante el resto de su vida, pero se consideraba afortunado por haber sobrevivido. Muchos otros aspirantes y semillas trataron de subirse al lomo del ladrón de ovejas y acabaron en su estómago. Al final, al dragón pardo lo domó una chica menuda y parda, de 16 años, a base de astucia y persistencia. Le llevaba una oveja recién sacrificada cada mañana, hasta que aprendió a aceptarla y esperarla. Munkun dice que el nombre de esa inaudita jinete de dragón era Ortiga. Champiñón nos dice que era una bastarda de origen dudoso llamada Orti, la hija ramera de una portuaria. Se llamara como se llamara, tenía el pelo negro, los ojos marrones y la piel cetrina. Era flaca, grosera e intrépida, y no conocía el miedo. Fue la primera y última jinete del dragón ladrón de ovejas. El príncipe Jaehaerys ya tenía lo que quería, al precio de tanto dolor y tanta muerte, tantas viudas, tantos quemados que llevarían las cicatrices hasta el día de su muerte. Había conseguido 4 nuevos jinetes de dragón. En las postimetrías del 129 después de la conquista se preparó para atacar desembarco del rey desde el aire. La fecha elegida fue la primera luna llena del año nuevo. Pero los planes de los hombres no son sino juguetes para los dioses, y mientras Jace trazaba los suyos, se cernía una nueva amenaza procedente del este. Las conspiraciones de Otto Hightower habían dado sus frutos, y el Consejo Supremo de la Triarquía, reunido en Tirosh, había aceptado su oferta de alianza. 90 buques de guerra con banderas de las 3 hijas partieron a los peldaños de piedra rumbo al gaznate, y la casualidad de los dioses quisieron que el alegre abandono, la coca Pentoshik donde viajaban los 2 príncipes Targaryen, cayera directamente en sus fauces. Los barcos que escoltaban la coca acabaron hundidos o en manos del enemigo, y la alegre abandono capturada. La noticia llegó a Rocadragón con el príncipe Aegon, quien apareció aferrado con desesperación al cuello de Tempestad, su dragón. Champiñón nos relata que estaba blanco de terror, temblaba violentamente y apestaba orina. Tenía solo 9 años y nunca había montado un dragón, ni volvería a montar, ya que Tempestad había sufrido espantosas heridas al huir del alegre abandono, y tenía incontables puntas de flecha clavadas en el vientre, y una saeta de escorpión atravesada en el cuello. Murió al cabo de 1 hora, siseando, derramando sangre caliente y negra a borbotones, y echando humo por las heridas. El príncipe Viserys, el hermano pequeño de Aegon, no contaba con medios para escapar de la coca. El espabilado muchacho había escondido su huevo de dragón y se había vestido de harapos manchados de salitre para hacerse pasar por un vulgar aprendiz. Pero lo traicionó uno de los auténticos grumetes y acabó cautivo. El primero en darse cuenta de quién tenía en su poder fue el capitán Tiroshi, según narra Munkun, pero el almirante Zoraco Lohar de Lys no tardó en arrebatarle el trofeo. El almirante liseño dividió la flota en formación de pinza para el ataque. Una facción entraría en el gaznate por el sur de Rocadragón y la otra por el norte. La batalla comenzó en las primeras horas de la mañana del 5º día del año 130 después de la conquista de Aegon. Los buques de guerra de Shakaro se acercaron con el sol naciente a popa, ocultos por el resplandor, y tomaron por sorpresa a muchas galeras de Lord Velaryon. Embistieron unas y abandonaron otras con cabos y arpeos. El escuadrón sur pasó de largo Rocadragón y cayó sobre las costas de Marca Deriva. Desembarcó hombres en Puerto Especia y envió barcos en llamas para incendiar las naves que le salían al encuentro. A media mañana, Puerto Especia estaba ardiendo y las tropas mirenses y Tiroshis arremetían contra las puertas de Marea Alta. Cuando el príncipe Jaehaerys se precipitó sobre la línea de galeras liceñas a lomo de Vermax, lo recibieron con una lluvia de lanzas y flechas. Los marineros de la Triarquía ya habían enfrentado a dragones en pendaños de piedra cuando lucharon contra el príncipe Daemon. Nadie puede decir que carecían de coraje, estaban dispuestos a luchar contra el fuego dragón, con las armas que tuvieran. Matad al jinete y el dragón se irá, les había dicho sus capitanes y comandantes.
Se incendió una nave y luego otra, pero los hombres de las ciudades libres continuaron luchando, hasta que se oyó un grito, y al levantar la vista encontraron más siluetas aladas que rodeaban Monte Dragón y se dirigían hacia ellos. Enfrentarse a un dragón es una cosa, y enfrentarse a 5 otra. Cuando Ela de Plata, el ladrón de ovejas, Bruma y Vermítor se abalanzaban sobre ellos, los hombres de la triarquía sintieron que el valor los abandonaba. La línea de buques de guerra se quebró, las galeras viraron y se alejaron una por una. Los dragones caían como relámpagos, escupiendo bolas de fuego azul, naranja, rojo y dorado, cada una más luminosa que la anterior, una tras otra. Las naves estallaban o acababan consumidas por las llamas. Los hombres saltaban al mar, profiriendo gritos envueltos en fuego. Del agua se elevaban altas columnas de humo. Todo parecía perdido. Todo estaba perdido. Más adelante, se relataron varias historias diferentes de cómo y el porqué de la caída del dragón. Algunos aseguraban que un ballestero le había acertado en un ojo con una saeta de hierro, pero esa versión recuerda sospechosamente el final que encontró Meraxes Endor, largo tiempo atrás. Según otra narración, un marinero lanzó un arpeo desde la cofa de la galera mirense cuando Vermax se abalanzaba en picada contra la flota. Un garfio se le clavó entre 2 escamas y penetró profundamente a causa de la velocidad que llevaba el dragón. El marinero había enroscado el otro extremo de la cadena alrededor del mástil y el peso del barco unido a la potencia de las alas de Vermax le abrió un largo tajo irregular en el vientre. El rugido de rabia de dragón se oyó hasta Puerto Especia, puesto que pese al estruendo de la batalla. Vermax se precipitó emitiendo humos y alaridos, arañando el agua tras el brusco final de su vuelo. Los supervivientes contaron que había intentado remontarse, pero solo consiguió chocar de cabeza con una galera en llamas. La madera se astilló, el mástil se vino abajo y el dragón, con sus sacudidas, quedó enredado en las jarcias. Cuando el barco escoró y se hundió, Vermax fue detrás. Se dice que Jaehaerys Velaryon se liberó y quedó agarrado brevemente a un pecio humante hasta que los ballesteros de la nave mirense más próxima descargaron sus saetas sobre él. El príncipe recibió un impacto y luego otro, y más mirenses dispararon sus ballestas. Al final, uno le acertó en el cuello y se lo tragó el mar. La batalla del Gaznate se propagó durante la noche al norte y al sur de Rocadragón, y fue una de las más sangrientas de la historia naval. Shakaro Lohar había llevado una flota combinada de 90 buques de guerra mirenses, liceños y tiroshis a peldaños de piedra. 28 de ellos sobrevivieron y, salvo 3 tripulados por liceños, el resto consiguió regresar a duras penas. Tras el desastre, las viudas de Myrt y Tirosh acusaron al almirante de haber enviado sus flotas a la destrucción sin arriesgar la suya, y ese fue el comienzo de la disputa que acabaría con la triarquía 2 años después, cuando las 3 ciudades se enfrentaron entre sí en la Guerra de las Higas. Pero ese relato es ajeno a esta historia. Aunque los atacantes perdonaran a Rocadragón, pensando sin duda que la vetusta fortaleza de los Targaryen resistiría el asalto, se cobraron un alto precio en mercadería. Puerto Especia sufrió un saqueo brutal. La masacre se cebó con hombres, mujeres y niños, y sus cadáveres quedaron abandonados en las calles para ser pasto de las gaviotas, las ratas y los cuervos carroñeros. Los edificios ardieron, la ciudad nunca se reconstruyó. Marea Alta también se incendió. El fuego consumió todos los tesoros de Oriente que había llevado hasta allí la serpiente marina, y sus criados los acuchillaron cuando trataban de escapar de las llamas. La flota de los Velaryon perdió casi un tercio de su poder. Murieron millares de personas, pero ninguna de esas pérdidas fue tan lamentada como la de Jaehaerys Velaryon, el príncipe de Rocadragón y heredero del trono de hierro. El príncipe Viserys, el hijo menor de Rhaenyra, también parecía perdido. La confusión de la batalla, ninguno de los supervivientes supo identificar con seguridad el barco que lo transportaba. Ambos bandos lo dieron por muerto, ahogado, quemado o descuartizado. Aegon el menor, su hermano mayor, había escapado volando, pero la alegría lo había abandonado por completo. Nunca se perdonaría el haberse montado en tempestad y haber abandonado a su hermano pequeño en manos del enemigo. Está escrito que cuando felicitaron a la serpiente marina, este dijo: «Si esto es la victoria, rezo por no cosechar otra en la vida».
Champiñón nos cuenta que esa noche en Rocadragón 2 hombres brindaron por la matanza en una taberna llena de humo que había bajo el castillo. Los jinetes de dragón, Hugh el martillo y Ulf el blanco, que habían participado en la batalla montados en Vermithor y Ala de plata y vivido para jactarse. Ahora somos caballeros de verdad, declaró Hugh el duro. Y Ulf se echó a reír y dijo: a los 7 infiernos con eso, señores deberíamos de ser. Ortiga no se unió a la celebración, había volado con los demás, luchado con la misma bravura y quemado y matado tanto como cualquiera. Pero cuando regresó a Rocadragón, las lágrimas le surcaban el rostro ennegrecido de humo. Adam Velaryon, antes Adam de la Quilla, fue a ver a la serpiente marina después de la batalla, pero ni siquiera Champiñón nos cuenta de qué hablaron. Una quincena más tarde, en el dominio, Ormund Hightower se encontró atrapado entre 2 ejércitos. Thaddeus Rowan, señor de Soto de Oro, Tom Flores, el bastardo de Puente Amargo, lo estaban presionando desde el noreste con un gran ejército de caballería, mientras que Sir Alan Besbury, Lord Alan Tarly y Lord Owen Costine habían unido fuerzas para cortarle la retirada a Antigua. Cuando sus ejércitos lo acorralaron a las orillas del río, vino Miel y lo atacaron a la vez por la vanguardia y la retaguardia. Lord Hightower vio desmoronarse sus filas. La derrota parecía inminente, pero entonces una sombra cruzó el campo de batalla y un terrible rugido procedente del cielo se alzó sobre el choque de los aceros. Había llegado un dragón. Era Tessarion, la reina azul, la dragona cobre y cobalto. Llevaba al lomo a Daeron Targaryen, de 15 años, el menor de los hijos de la reina Alicent, escudero de Lord Ormund, el niño amable y de voz suave que había sido hermano de leche del príncipe Jaehaerys. La llegada del príncipe Daeron y su dragón cambió las tornas de la batalla. Los hombres de Lord Ormund atacaron al enemigo profiriendo maldiciones, mientras que a los de la reina les llegó el turno de huir. Al final del día, Lord Rowan se batía en retirada hacia el norte con lo que quedaba de su hueste. Tom Flores yacía carbonizado entre los juncos. Los 2 Alans habían caído prisioneros y Lord Constantine agonizaba a causa de una herida que le había infligido John Roxton el Osado con su hoja negra, la hacedora de huérfanos. Mientras los lobos y los cuervos devoraban los cadáveres de la matanza, Ormund Hightower agasajó al príncipe Daeron con carne de uro y vino fuerte. Lo nombró caballero con la célebre espada larga de acero valirio Vigilancia, y le otorgó el sobrenombre de Sir Daeron el Audaz. El príncipe respondió con modestia: sois muy amable, mi señor, pero la victoria pertenece a Tessarion. En Rocadragón, el abatimiento y la derrota se cirnieron sobre la corte negra cuando se supo del desastre del Vinomiel. Lord Bar Aemon llegó a insinuar que tal vez hubiera llegado el momento de posternarse ante Aegon. Sin embargo, la reina no quiso ni oírlo mencionar. Solo los dioses conocen el corazón de los hombres y las mujeres son aún más enigmáticas. Destrozada por la pérdida de un hijo, Rhaenyra Targaryen pareció cobrar nuevas fuerzas con la muerte del segundo. La caída de Jace la endureció, consumió sus miedos y solo le dejó odio y la ira. Seguía teniendo más dragones que su hermano y estaba dispuesta a usarlos a cualquier precio. Anunció al Consejo Negro que iba a descargar una tormenta de fuego sobre Aegon y todos sus seguidores, y arrancarlo del trono de hierro o morir en el intento. Al otro lado de la bahía había... Champiñón nos cuenta que esa noche en Rocadragón 2 hombres brindaron por la matanza en una taberna llena de humo que había bajo el castillo. Los jinetes de dragón, Hugh el martillo y Ulf el blanco, que habían participado en la batalla montados en Vermithor y Ala de plata y vivido para jactarse. Ahora somos caballeros de verdad, declaró Hugh el duro. Y Ulf se echó a reír y dijo: a los 7 infiernos con eso, señores deberíamos de ser. Ortiga no se unió a la celebración, había volado con los demás, luchado con la misma bravura y quemado y matado tanto como cualquiera. Pero cuando regresó a Rocadragón, las lágrimas le surcaban el rostro ennegrecido de humo. Adam Velaryon, antes de Adam de la Quilla, fue a ver a la serpiente marina después de la batalla, pero ni siquiera Champiñón nos cuenta de qué hablaron. Una quincena más tarde, en el dominio, Ormund Hightower se encontró atrapado entre 2 ejércitos.
Thaddeus Rowan, señor de Soto de Oro, y Tom Flores, el bastardo de Puente Amargo, lo estaban presionando desde el noreste con un gran ejército de caballería, mientras que Sir Alan Besbury, Lord Alan Tarley y Lord Owen Constantine habían unido fuerzas para cortarle la retirada a Antigua. Cuando sus ejércitos lo acorralaron en las orillas del río, vino Miel y lo atacaron a la vez por la vanguardia y la retaguardia. Lord Hightower vio desmoronarse sus filas. La derrota parecía inminente, pero entonces una sombra cruzó el campo de batalla y un terrible rugido procedente del cielo se alzó sobre el choque de los aceros. Había llegado un dragón. Era Thesarion, la reina azul, la dragona cobre y cobalto. Llevaba al lomo a Daeron Targaryen, de 15 años, el menor de los 3 hijos de la reina Alicent, escudero de Lord Ormond, el niño amable y de voz suave que había sido hermano de leche del príncipe Jaehaerys. La llegada del príncipe Daeron y su dragón cambió las tornas de la batalla. Los hombres de Lord Ormond atacaron al enemigo profiriendo maldiciones, mientras que a los de la reina les llegó el turno de huir. Al final del día, Lord Rowan se batía en retirada hacia el norte, con lo que quedaba de su hueste. Tom Flores yacía carbonizado entre los juncos. Los 2 Alans habían caído prisioneros y Lord Constantine agonizaba a causa de una herida que le había infligido John Roxton el Osado con su hoja negra, la hacedora de huérfanos, mientras los lobos y los cuervos devoraban cadáveres de la matanza. Ormond Hightower se agasajó al príncipe Daeron con carne de uro y vino fuerte. Lo nombró caballero con la célebre espada larga de acero valirio, vigilancia, y le otorgó el sobrenombre de Daeron el Audaz. El príncipe respondió con modestia: «Sois muy amable, mi señor, pero la victoria pertenece a Thesario». En Rocadragón, el abatimiento y la derrota se ciñeron sobre la corte negra cuando se supo del desastre del vino miel. Lord Bar-Aemon llegó a insinuar que tal vez había llegado el momento de posternarse ante Aegon II. Sin embargo, la reina no quiso ni oírlo mencionar. Solo los dioses conocen el corazón de los hombres, y las mujeres son aún más enigmáticas. Destrozada por la pérdida de un hijo, Rhaenyra Targaryen pareció cobrar nuevas fuerzas con la muerte del segundo. La caída de Jace la endureció, consumió sus miedos y solo le dejó el odio y la ira. Seguía teniendo más dragones que su hermano, y estaba dispuesta a usarlos a cualquier precio. Anunció al Consejo Negro que iba a descargar una tormenta de fuego y muerte sobre Aegon y todos sus seguidores, y arrancarlo del trono de hierro o morir en el intento. Al otro lado de la bahía, una determinación similar había hecho presa en el pecho de Aemon Targaryen, quien gobernaba en nombre de su hermano Aegon, postrado en cama. Aemon, el tuerto, desdeñaba a su hermana Rhaenyra. Para él, la amenaza era su tío, el príncipe Daemon, así como la gran hueste que había reunido en Harrenhal. Convocó a los banderizos y al consejo y anunció su intención de presentar batalla a su tío y castigar a los señores rebeldes de los ríos. Propuso atacar las tierras de los ríos desde el este y el oeste, para obligar a los señores del Tridente a luchar en 2 frentes. Jason Lannister había congregado un gran ejército en las colinas occidentales, 1,000,000 de caballeros de armadura y 7 veces más arqueros y soldados. Descendería del terreno elevado y cruzaría a hierro el Forza Roja, mientras Sir Criston Cole partía de desembarco del rey acompañado por el príncipe Aemon en persona, montado en Vhagar. Los 2 ejércitos coincidirían en Harrenhal y pinzarían a los traidores del Tridente. Si su tío abandonaba los muros del castillo para plantarles cara, como sin duda lo haría, Vhagar prevalecería sobre Caraxes y Aemon volvería a la ciudad con la cabeza de Daemon. No todos los miembros del consejo estaban de acuerdo con la osada estrategia del príncipe. Aemon contaba con el apoyo de Sir Criston Cole, la mano, y el de Sir Tyrion Lannister, pero el gran maestre Orwell le rogó que enviase un mensaje a Bastión de Tormentas para obtener el respaldo de la casa Baratheon con todo su poder antes de actuar. Lord Jasper Wilde, Vara de Hierro, declaró que era necesario convocar a Lord Hightower y al príncipe Daeron para que acudiesen desde el sur, con el argumento de que 2 dragones son mejor que uno. La reina viuda también recomendó prudencia y exhortó a su hijo a esperar el restablecimiento de su hermano el rey y su dragón fuego solar, el Dorado, para que pudiesen unirse al ataque.
El príncipe Aemon, no obstante, no le placía el retraso y declaró que no necesitaba a sus hermanos ni a los dragones de estos. Aegon estaba gravemente herido y Daeron era muy joven. Caraxes era una bestia temible, sí, fiero, astuto y curtido en la batalla, pero Vhagar era más vieja, más feroz y el doble de grande. El Septon Eustace narra que el matasangre estaba decidido a que aquella fuera su victoria. No deseaba compartir la gloria con sus hermanos ni con ningún otro. No podían llevarle la contraria, pues hasta que Aegon II se levantara del lecho y volviese a esgrimir la espada, la regencia y el gobierno estaban a manos de Aemon. Fiel a su determinación, el príncipe salió por la puerta de los dioses al cabo de una quincena, a la cabeza de una hueste de 4000 efectivos. 16 días de marcha a Harrenhal, proclamó. El 17º nos regalaremos un banquete en el salón de Harren el Negro, mientras la cabeza de mi tío nos mira desde mi lanza. Al otro lado del reino, Jason Lannister, señor de Roca Casterly, acató sus órdenes y descendió de las colinas occidentales para descargar toda su fuerza sobre el Forza Roja, el corazón de las tierras de los ríos. Los señores del Tridente no tenían más remedio que ir a su encuentro. Daemon Targaryen era un guerrero demasiado veterano y curtido para quedarse cruzado de brazos. Recluido entre paredes, por mucho que fuera la gigantesca muralla de Harrenhal, seguía teniendo amigos en Desembarco del Rey, y supo de los planes de su sobrino incluso antes de que partiera. Cuando se enteró de que Aemon y Sir Criston Cole habían salido de Desembarco del Rey, se dice que soltó una risotada y dijo: «Ya era hora», porque llevaba mucho esperando este momento. Una parvada de cuervos remontó el vuelo desde las retorcidas torres de Harrenhal. En el Forza Roja, Lord Jason Lannister se encontró frente al anciano Piper, señor de Princesa Rosada, y Tristan Vance, señor del Descanso del Caminante. Aunque los occidentales superaban en número al enemigo, los señores de los ríos conocían el terreno. 3 veces intentaron cruzar los Lannisters y 3 veces los rechazaron. En el último intento, Lord Jason recibió una herida mortal a manos de un escudero encanecido, Pate de Hojaluenga. Lord Piper en persona lo armó caballero y le dio el nombre de Hojaluenga, el mataleones. En el cuarto ataque, sin embargo, los Lannister consiguieron llegar a los vados. Fue el turno de Lord Baines de caer ante Sir Adryn Tarbeck, que se había puesto al mando de la hueste occidental. Tarbeck y un centenar de caballeros selectos se quitaron las pesadas armaduras, remontaron el río a nado hasta dejar atrás la batalla, y volvieron dando un rodeo para sorprender a los hombres de Lord Baines por la retaguardia. Las filas de las señoras de los ríos se desmembraron, y los occidentales cruzaron el Forza Roja a tropel e irrumpieron a millares. Mientras tanto, sin que el moribundo Lord Jason ni sus banderizos llegaran a enterarse, flotas de barcoluengos de las Islas del Hierro cayeron sobre las costas de las tierras de los Lannister con Dalton Greyjoy de Pike al frente. Cortejado por ambos aspirantes al trono de hierro, el Kraken Rojo ya había tomado una decisión. Sus hombres del hierro no serían capaces de entrar en Roca Casterly en el momento en el que Lady Joanna asegurara las puertas, pero se apoderaron de 3/4 partes de los barcos que había en el puerto, hundieron el resto, cruzaron la muralla de Lannisport como un enjambre y saquearon la ciudad. Se hicieron con incontables riquezas y se llevaron más de 600 mujeres y niñas, incluidas a la amante favorita de Lord Jason y a sus hijas naturales. En otra parte del reino, Lord Wallis Motton, al frente de un centenar de caballeros de Pozo de la Doncella, se unió a los Crabb y los Brun, las casas medio salvajes de Punta Zarpa Rota, y a los Celtigar de Isla Zarpa. Cruzaron bosques de pinos y colinas brumosas, a toda prisa con destino a Reposo del Grajo, donde su repentina llegada tomó por sorpresa a la guarnición. Tras reconquistar el castillo, Lord Motton condujo a sus hombres más valientes al campo de cenizas que se extendía al oeste para acabar con el dragón Fuego Solar. Los aspirantes a matadragones sortearon con facilidad el cordón de las guardias que lo alimentaban, atendían y protegían, pero Fuego Solar resultó más duro de roer de lo que esperaban. Los dragones son criaturas torpes en tierra, y el desgarrón del ala impedía a la gran bestia dorada alzar el vuelo. Los atacantes confiaban en hallarlo moribundo. Lo encontraron dormido, pero el choque de las espadas y el estampido de los caballos lo despertaron enseguida, y la primera lanza que lo atacó lo puso furioso.
resbaladizo de fango retorciéndose entre los huesos de incontables ovejas, Fuego Solar se enroscó como una serpiente, al tiempo que asestaba latigazos con la cola y lanzaba ráfagas de fuego dorado a sus atacantes sin dejar de intentar remontarse. 3 veces se elevó y 3 veces volvió a caer a la tierra. Los hombres de Moton se arracimaron a su alrededor con espadas, lanzas y hachas, y le infligieron abundantes y dolorosas heridas, pero el único efecto parecía ser encolerizarlo más. Ya había más de medio centenar de muertos cuando el resto huyó. Entre los caídos estaba Wallis Moton, el señor de Posa de la doncella. Cuando su hermano Manfred encontró su cadáver una quincena después, en la armadura fundida no quedaba sino carne carbonizada repleta de gusanos. Sin embargo, en aquel campo de cenizas alfombrado con huesos de valientes, los despojos quemados e hinchados de un centenar de caballos, Lord Manfred no encontró ni rastro del dragón de Aegon. No había huellas, como cabría esperar si se hubiera marchado a rastras. Aparentemente, Fuego Solar el Dorado había vuelto a volar, si bien no quedaba con vida nadie que pudiera decir en qué dirección. Entretanto, el príncipe Daemon Targaryen se dirigía al sur a toda prisa a lomos de Caraxes, su dragón. Sobrevoló la orilla occidental del Ojo de los Dioses, bien apartado de la línea de avance de Sir Criston. Esquivó la hueste enemiga, cruzó el Aguas Negras, giró al este y siguió el curso del río hacia Desembarco del Rey. En Rocadragón, Rhaenyra Targaryen se puso una armadura de relucientes escamas negras, montó en Syrax y alzó el vuelo en medio de una tormenta que azotaba las aguas del bahía de Aguas Negras. La reina y su príncipe consorte se unieron muy por encima de la ciudad, trazando círculos sobre la colina alta de Aegon. La visión desató pánico en las calles, ya que el pueblo comprendió enseguida que había llegado el tan temido ataque. El príncipe Aemon y Sir Criston Cole habían despojado a Desembarco del Rey de sus defensas cuando partieron a reconquistar Harrenhal, y el matasangre se había llevado a Vagar, la temible bestia, dejando solo a Fuego en Sueño y un puñado de crías inmaduras para hacer frente a los dragones de la reina. Los dragones jóvenes nunca habían tenido jinete, y la Fuego en Sueño, la reina Eleana, era una mujer destrozada. Podía decirse que la ciudad no contaba con dragones. Millares de personas salieron como una riada por las puertas de la ciudad, con sus hijos y sus posesiones mundanas a la espalda, en busca de seguridad de la compañía. Otros cavaron pozos y túneles bajo sus casuchas, agujeros lobregos, fríos y húmedos donde confiaban guarecerse cuando ardiera la ciudad. El gran maestre Munkun nos informa de que muchos de los pasadizos y sótanos secretos del subsuelo de Desembarco del Rey datan de esa fecha. En el lecho de Pulga se desencadenaron disturbios. Cuando por el este avistaron las velas de los barcos de la Serpiente Marina que surcaban el bahía de Aguas Negras rumbo al río, sonaron las campanas de todos los septos de la ciudad y las muchedumbres tomaron las calles entregadas al saqueo. Cuando los Capas Doradas lograron restablecer la paz, los muertos se contaban por docenas. Con el Lord Protector y la mano del rey ausentes, y el rey Aegon lleno de quemaduras, postrado en el lecho y perdido en sueños de amapola, le tocó a su madre, la reina viuda Alicent, organizar la defensa de la ciudad. La reina estuvo a la altura, cerró las puertas del castillo y la ciudad, y envió a los Capas Dorada a la muralla, y mandó jinetes en caballos veloces a buscar al príncipe Aemon para que regresara. También ordenó al gran maestre Orwyl enviar cuervos a todos los señores que no son leales, para que acudieran a defender a su verdadero rey. Sin embargo, cuando el apresurado Orwyl llegó a sus aposentos, se encontró con 4 Capas Doradas que lo esperaban. Uno ahogó sus gritos mientras los demás lo golpeaban y ataban. Luego le cubrieron la cabeza en un saco y lo escoltaron a las celdas negras. Los jinetes de la reina Alicent no pasaron de las puertas, donde los capturaron otros Capas Doradas. A espaldas de la reina, los 7 capitanes que guardaban las puertas, elegidos por su lealtad al rey Aegon, habían caído prisioneros o muertos en el momento en que Caraxes apareció en el cielo sobrevolando la fortaleza roja. Porque los miembros rasos de la guardia de la ciudad seguían teniendo en alta estima a Daemon Targaryen, el príncipe de la ciudad, su antiguo comandante. Sir
Gaiwain Hightower, hermano de la reina Alicent y segundo al mando de las capas doradas, corrió a los establos a dar la alarma, pero lo capturaron, lo desarmaron y lo llevaron a rastras ante el comandante, Luthor Largen. Cuando Hightower lo acusó de cambiacapas, Sir Luthor se rió. «Estas capas no las dio Daemon», dijo, «y no cambian, son doradas por los dos lados». Entonces atravesó el vientre de Sir Gawain con la espada y ordenó que abrieran las puertas de la ciudad para que entraran los hombres que desembarcaban las naves de la serpiente marina. A pesar de tan proclamada fuerza de su muralla, el desembarco del rey cayó en menos de un día. Se produjo una batalla corta y sangrienta en la puerta del río, donde 13 caballeros de los Hightower y un centenar de soldados rechazaron a los capas dorada y resistieron casi 8 horas contra los ataques precedentes dentro y fuera de la ciudad. Pero su heroicidad fue en vano, porque los soldados de Rhaenyra entraron a tropel por las otras 6 puertas, sin impedimento alguno. La visión de los dragones de la reina surcando el cielo descorazonó a los defensores y a los leales del rey Aegon que quedaban, se escondieron, huyeron o hincaron la rodilla. Uno por uno los dragones descendieron. El ladrón de ovejas aterrizó en la colina de Visenya y Ala de Plata y Vermithor en la de Rhaenys, delante de Pozo Dragón. El príncipe Daemon trazó un círculo alrededor de las torres de la Fortaleza Roja antes de bajar con Caraxes al patio exterior, y esperó a tener la certeza de que los defensores no le infligirían daño alguno para indicar por señas a su esposa, la reina, que Syrax y ella podían bajar. Adam Velaryon se quedó en el aire, volando con bruma, en torno a la muralla, para que el aleteo de las amplias alas coriáceas de su dragón sirviese de advertencia a los de abajo de que cualquier desafío se cortaría con fuego. Al comprender que era inútil resistirse, la reina viuda Alicent salió del torreón de Maegor con Sir Otto Hightower, su padre, en compañía de Sir Tyrion Lannister y Lord Jasper Wyle, vara de hierro. Lord Larys Strong, el consejero de los rumores, no estaba con ellos, se las había ingeniado para desaparecer. El Septon Eustace, que presenció aquella escena, nos dice que la reina Alicent intentó llegar a un acuerdo con su hijastra. Convoquemos un gran consejo, como hizo antaño el viejo rey, y planteemos la cuestión de sucesión ante los señores del reino. Pero la reina se burló de la propuesta. ¿Me tomas por champiñón? Los dos sabemos qué decidiría ese consejo. Entonces ofreció 2 opciones a su madrastra: rendirse o morir quemada. Con la cabeza gacha por la derrota, la reina Alicent entregó las llaves del castillo y ordenó a sus caballeros y soldados a deponer las espadas. «La ciudad es vuestra, princesa». Se cuenta que, dijo, «pero no la conservaréis mucho tiempo. Cuando el gato no está, los ratones bailan. Pero mi hijo Aemon volverá con fuego y sangre». Los hombres de Rhaenyra encontraron a la reina loca Eleana, la esposa de su rival, encerrada en su cámara, pero cuando derribaron las puertas de los aposentos del rey, solo vieron la cama vacía y la vasinilla llena. Aegon II había escapado, así como sus hijos menores, la princesa Yajaera de 6 años y el príncipe Maelor de 2, junto con Willis Frel y Rickard Thorne de la Guardia Real. Ni la reina viuda parecía saber dónde habían ido, y Luthor Largen juró que nadie había cruzado las puertas de la ciudad. Pero no había manera de escamotear el trono de hierro, y Rhaenyra no pegaría ojo hasta haber reclamado el asiento de su padre. De modo que se encendieron las antorchas del salón del trono y la reina subió los escalones del hierro para sentarse donde antes se había sentado el rey Viserys, el viejo rey antes que él, y Maegor, Aenys y Aegon el dragón en días pretéritos. Ocupó su lugar elevado con semblante adusto, vestida aún de armadura, y todos los hombres y mujeres de la Fortaleza Roja fueron llevados ante ella y obligados a arrodillarse, suplicar su perdón y jurarle sus espadas y sus vidas y rendirle homenaje como soberana. El Septon Eustace narra que la ceremonia se prolongó toda la noche. Ya hacía tiempo que había amanecido, cuando Rhaenyra Targaryen se levantó y bajó los escalones. Cuando el príncipe Daemon, su esposo, la acompañó para salir de la estancia, pudo ver que su Alteza tenía cortes en las piernas y en la palma de la mano izquierda, escribió Eustace. Fue dejando un reguero de sangre a su paso, y las personas juiciosas cruzaron mirada, aunque nadie osó decir la verdad en voz alta.
El trono de hierro la había rechazado, y sus días en él serían breves.